va a dar la posibilidad de una hipertensión arterial sistémica. Esta es muy importante en considerar a otros hallazgos clínicos y pruebas adicionales para poder confirmar el diagnóstico y de esta manera evaluar el impacto cardiovascular en general. Y con respecto al componente pulmonar reforzado, en este caso se va a indicar la presencia de la hipertensión pulmonar por medio de este hallazgo que suele ser crucial para poder así iniciar la evaluación más detallada, donde se va a incluir pruebas como imágenes, estudios hemodinámicos, para así llegar a una causa subyacente y la severidad de la hipertensión pulmonar. Siguiente. Ya pasamos al tercer ruido cardíaco, que este aquí es un fenómeno acústico que puede ser indicativo de diversas condiciones patológicas, dependiendo a su vez de su origen y de la parte del corazón en que se encuentra involucrada. Este ruido se hace especialmente notorio en ciertas enfermedades cardiovasculares, tanto en el ventrículo izquierdo como en el derecho. Entonces, hablaremos sobre las condiciones asociadas al ventrículo izquierdo y las condiciones asociadas al ventrículo derecho. Dentro de las condiciones asociadas al ventrículo izquierdo encontramos una insuficiencia mitral moderada grave, en donde esta aquí va a implicar un retroceso significativo de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole, y esto va a aumentar el volumen de llenado ventricular. En la insuficiencia aórtica grave, en este caso, la sangre va a regresar de la aorta al ventrículo izquierdo durante la diástole, y esto va a llegar a causar un llenado rápido y excesivo. Luego pasamos a la comunicación interventricular, en la cual en esta condición hay un paso que es anómalo de sangre entre los ventrículos, donde se va a aumentar el volumen del llenado diastólico. En el conducto arterioso persistente es muy similar a la comunicación interventricular, solo que en esta condición se va a permitir un flujo adicional de sangre del sistema arterial pulmonar al sistémico, y se va a aumentar o incrementar el volumen del llenado ventricular. También encontramos la miocarditis, esta es la inflamación del miocardio, que puede afectar a la función ventricular y a su capacidad de poder manejar este llenado diastólico. Las miocardiopatías dilatadas, en estas enfermedades, el ventrículo izquierdo se va a encontrar dilatado y puede presentar un llenado más rápido y excesivo debido a la función contráctil disminuida. Y por último, las cardiopatías isquémicas hipertensivas, en la cual es muy común el refuerzo del cuarto ruido, ya que en estas ocasiones se puede escuchar un tercer ruido debido a los cambios en la rigidez y a la función del ventrículo izquierdo. Con respecto a las condiciones asociadas al ventrículo derecho, tenemos la insuficiencia tricúspide, a la comunicación interauricular y el retorno venoso anómalo. Entonces, con respecto a la insuficiencia, va a haber una regurgitación de sangre desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha durante la sístole, que puede bien aumentar el volumen del llenado ventricular derecho. La comunicación interauricular, en este aquí se va a permitir un flujo anómalo de sangre entre las aurículas, y esto va a afectar al llenado del ventrículo derecho. Y por último, el retorno venoso anómalo parcial, en donde en esta condición parte del retorno venoso pulmonar va a drenar en la aurícula derecha en lugar de la izquierda, y esto va a aumentar el volumen del llenado del ventrículo derecho. Siguiente. Bueno, por último tenemos al cuarto ruido cardíaco, que este aquí ya es más un signo clínico importante que puede ser indicativo de diversas patologías, especialmente las que llegan a afectar a la distensibilidad ventricular. Entonces, en este ruido también va a ser conocido como un galope auricular, y se produce por la contracción auricular que se enfrenta a un ventrículo izquierdo, un ventrículo que se va a encontrar rígido o no complaciente. También encontramos ciertas condiciones asociadas, como en el caso de la estenosis aórtica, que ya sean valvulares o supravalvulares o subvalvulares, es particularmente audible cuando el gradiente de presión entre la cámara proximal, es decir, el ventrículo izquierdo, y la distal, la aorta, va a superar los 50 miligramos de mercurio, y esto nos va a indicar una estenosis mucho más grave. En la hipertensión arterial sistémica, este ruido va a ser un hallazgo común cuando la presión diastólica va a ser mayor de 100 miligramos de mercurio,
Y con respecto a la cortación aórtica, si esta no se llega a encontrar corregida, esta condición suele ser congénita y va a estrechar la aorta, también puede presentar un cuarto ruido que va a ser audible en etapas tempranas si no se ha corregido. Y la cardiopatía coronaria es donde el cuarto ruido puede ser especialmente intenso en todas las formas de cardiopatía coronaria, especialmente cuando se asocia con la hipertensión arterial. Este ruido puede aparecer transitoriamente durante episodios de angina y persistir varios días en un curso de infarto agudo del miocardio, y en todas estas patologías es común el denominador en una marcada disminución de la distensibilidad del ventrículo izquierdo, lo que va a llegar a causar el cuarto ruido audible del foco mitral. Siguiente. Siguiente. Ya, pasamos a las formas de galope. Ya, conocemos que el galope cardíaco en sí va a sonar como tu, dum, tac. Va a ser un ritmo de 3 tiempos. Este aquí se va a encontrar caracterizado por la presencia de 3 ruidos cardíacos, y en este caso el tercer ruido va a ser neto y es claramente audible y palpable. En sí vamos a encontrar 3 formas de galope, que en este caso va a ser el protodiastólico, el presistólico y el galope de suma. El protodiastólico se va a caracterizar por un tercer ruido prominente y que se va a encontrar asociado con condiciones que afectan el llenado rápido del ventrículo, como puede ser la insuficiencia cardíaca o asimismo las miocardiopatías dilatadas. Mientras que el galope presistólico se va a caracterizar por un cuarto ruido em, poco distendible, como en el caso de la hipertensión arterial o una cardiopatía isquémica. Por último, tenemos el galope de suma. En esta forma, el tercer y cuarto ruido se van a potenciar y tienden a coincidir, lo que va a resultar en un sonido adicional combinado. Y una mayor frecuencia cardíaca en presencia de una condición atrioventricular que va a ser prolongada. En ciertas patologías del sistema de conducción o el uso excesivo de ciertos medicamentos, como en el caso de los bloqueadores de calcio. Y en estos casos, el ruido sobrecargado puede llegar a alcanzar una mayor intensidad tanto en la palpación como en la auscultación, y va a superar incluso el primer y segundo ruido cardíaco normales. Entonces, tenemos el galope izquierdo y derecho. Con respecto al galope izquierdo, este de aquí es cuando se va a originar en el ventrículo izquierdo y se va a percibir de mejor forma en el foco de la punta, que se va a encontrar en la región apical del corazón. Va a estar caracterizado por el tercer ruido, que va a ser predominante y más común en condiciones como la insuficiencia cardíaca congestiva y la miocardiopatía dilatada. Mientras que el galope derecho es cuando existe una descompensación miocárdica extrema que va a afectar al ventrículo derecho, y este ritmo de galope se va a percibir mejor en la zona paraesternal izquierda baja en lugar del foco de la punta. Entre sus características es que va a predominar el cuarto ruido cardíaco, especialmente debido a una exageración del componente auricular, y se va a localizar mejor en la región paraesternal izquierda baja y no en el foco de la punta, como lo mencioné anteriormente, que aquí va a ser típico del galope izquierdo. Siguiente. Listo, pasamos a la atenuación de los ruidos cardíacos. Esto puede proporcionar pistas que van a ser importantes, sobre todo en una condición clínica del paciente, ya sea por causas extracardíacas o enfisemas pulmonares, condiciones cardíacas que en el caso encontramos el derrame pericárdico de gran magnitud y la pericarditis constrictiva. Sí, entonces, al hablar de las causas extracardíacas, si ambos ruidos cardíacos muestran una menor intensidad y el paciente es ambulatorio, frecuentemente se debe a causas extracardíacas, como en el caso de enfisemas pulmonares, neumotórax, pleurisias izquierdas, obesidad y unas mamas voluminosas. Con respecto a las Creo que consideraciones cardíacas. Romina quiere hablar algo. Cuéntame, Romina, ¿qué pasó? No, doctor, decía para seguir exponiendo o va a seguir mi compañera nomás. Oh, bueno, falta poco, pero si quieres, Vanessa, le puedes dar chance para que culmine. Ujú. Sí, está Ya, bien. perfecto. Continúa, Romina, ya.
Ya bueno, siguiendo para no esto pueden probar pistas importantes sobre condiciones clínicas de un paciente. Estos pueden ser por causas extracardíacas, menor intensidad y el paciente es ambulatorio. Frecuentemente se debe a causas como enfisema pulmonar, neumotórax o pleurosis izquierda, obesidad o mamas voluminosas. En cuanto a las condiciones cardíacas, consideraciones cardíacas, debe de excluir causas extracardíacas que se consideran posibles condiciones como derrame pericárdico de gran magnitud y pericarditis constrictiva. Ya, en cuanto a la atenuación específica de los ruidos cardíacos, tenemos que la atenuación del primer ruido puede ser por insuficiencia cardíaca en micardiopatías dilatadas, que tantos sean primarias o secundarias. En shock de variados tipos puede ser que afectan a la contracción del corazón, cardíaco es afectado. Estenosis mitral con calcificación o inmovilidad valvular de la válvula mitral puede atenuar el primer ruido debido a la restricción del movimiento de la válvula. Y la insuficiencia mitral con alteración marcada de las válvulas septal, esta puede ser una alteración severa en la válvula septal, en la insuficiencia mitral, que puede afectar a la intensidad del primer ruido. En la atenuación del segundo ruido puede ser debido a una insuficiencia aórtica grave o una estenosis pulmonar, empezando por la insuficiencia aórtica grave, por destrucción de las sigmoideas de las válvulas aórticas, puede atenuar lo que va a ser el segundo ruido. Y la estenosis pulmonar, el segundo ruido puede atenuarse debido a la rigidez de la válvula correspondiente y al intenso soplo eyectivo de sus componentes normales. Reforzamiento y atenuación periódicos de los ruidos cardíacos. Estos especialmente pueden ocurrir debido a diversas condiciones que afectan la relación entre la sístole auricular y la ventricular, especialmente por disociación del auriculoventricular. Entre sus ejemplos y causas tenemos que hay bloqueo de la aurícula ventricular completo con ritmo sinusal, taquicardias ventricular simultáneas con ritmo sinusal, y empezando por el bloqueo de la aurícula ventricular, es el bloqueo completo del sistema de conducción entre las aurículas y los ventrículos. Esto va a ser un resultado de una frecuencia cardíaca baja y constantemente menor a 50 latidos por minuto. Y en cuanto a la taquicardia ventricular simultánea con ritmo sinusal, el paciente puede tener una taquicardia ventricular simultánea con un ritmo normal, pero si no hay conducción retrógrada auricular, la actividad auricular no se reflejará en el primer ruido cardíaco. En presencia de un ritmo cardíaco irregular, como lo es la fibrilación auricular y otras condiciones específicas, se puede observar variaciones periódicas como permanentes en los ruidos cardíacos. Estas pueden ser fibrilación auricular, que va a haber una variación casi permanente del primer ruido, que se caracteriza por la activación eléctrica caótica de las aurículas. Va a resultar una contracción auricular no efectiva y va a ser descoordinada. En cuanto a la intensificación postdiastólica corta, los primeros ruidos van a ser intensos después de la diástole, que será corta debido a la posición más baja de las válvulas auriculoventriculares durante el llenado ventricular, que en este caso será limitado. En cambio, con los
cambios continuos debido a la falta de contracción auricular que va a ser descoordinada, los intervalos entre los latidos van a variar. Esto va a afectar la audibilidad y la intensidad, la anterior aún. Va a variar, va a afectar la intensidad del primer ruido cardíaco. Y en cuanto a la extrasístole, los latidos prematuros del corazón pueden incluir variaciones en la auscultación de los ruidos cardíacos, como bloqueo de segundo grado y bloqueo auriculoventricular de tipo MOVITS 1. Siguiente diapositiva, ahora sí. Ya, con los ruidos agregados tenemos los clics, que es una vibración chasqueante, breve y de alta frecuencia. Este es como un sonido metálico, como lo dice la palabra, que suena como clic, ya, y proviene de las vibraciones de la pared aórtica, las válvulas y el anillo sigmoideo. Estas estructuras van a presentar cierto grado de fibrosis debido a la potente eyección sanguínea. Entonces, va a aparecer entre 0,05 y 0,09 segundos después del inicio del primer tren de ondas audibles. Entre sus causas tenemos que son estenosis aórtica valvular intensa y no calcificada, aorta bicúspide, hipertensión arterial grave, ateromastosis senil de la aorta suprasigmoidea. Y para localizar estos sonidos se ausculta mejor en el foco apexiano que en el aórtico, y también en el aórtico accesorio de ERF, y no va a variar en cuanto a la respiración, sea inspiración o expiración. Ya, el clic pulmonar tenemos que es similar al clic aórtico en sus características. Va a ser un sonido breve y chasqueante, asimismo con un timbre metálico. Va a provenir desde las vibraciones en estructuras relacionadas con lo que es la circulación pulmonar. Y va a estar durante el ciclo cardíaco y también puede ser modificado durante lo que es la inspiración, a diferencia del anterior que no se modificaba durante la respiración. Ya. Para auscultarlo, se ausculta en la parte del foco pulmonar durante la inspiración, que es donde va a aumentar la intensidad y es más audible. Y el clic mesosistólico, que es breve, agudo y de poca intensidad, puede ser provocado por estructuras extracardíacas o adherencias pleuropericárdicas. Ya. Van a relacionarse con distintas formas y grados de prolapso valvular mitral, como es la mixomatosis valvular aislada o asociada, y otras condiciones que afectan los pilares del corazón. Estos pueden ser modificados por su posición y actividad, ya sea que el paciente esté de pie, de cúbito lateral izquierdo, o esté haciendo actividad física. El clic telesistólico, que es similar al mesistólico en cuanto a ser breve y agudo, pero se diferencia por estar seguido de un soplo sistólico que va a aumentar la intensidad. Ya, esto va a estar asociado con un prolapso valvular mitral con diferentes formas y grados de este prolapso mitral, ya sea por mixomatosis valvular y difusiones de los pilares. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Los chasquidos. Estos pueden ser chasquidos de apertura mitral o chasquidos de apertura tricupídea. El de apertura mitral es una vibración chasqueante y es breve, de alta frecuencia. Se produce entre 0,05 y 0,13 segundos después del segundo ruido cardíaco. Ya, se va a percibir de mejor manera en decúbito lateral izquierdo, en el área apexiana
del corazón. O también puede ocultarse con nitidez un poco más arriba, alcanzando lo que es el foco pulmonar. En cuanto a su significado clínico, el chasquido de apertura mitral es un indicador de la apertura de la válvula mitral y se correlaciona con lo que es la presión auricular izquierda. Algunas de sus causas pueden ser por estenosis mitral, y la auscultación precisa puede diferenciar entre una estenosis mitral orgánica y una forma funcional como la derivada del cierre mitral por un chorro de regurgitación aórtica, que es conocida como el fenómeno de Austin-Flint. Y el chasquido de apertura tricuspidia, que es una vibración de chasqueante similar al chasquido de apertura mitral, pero va a ser localizado en la parte del foco tricuspidio del corazón. Principalmente se debe a una estenosis tricuspidia orgánica de origen reumático. Su intensidad puede ser modificable por la respiración, que aumenta con la intensidad en comparación con el chasquido de la apertura mitral. Entonces se va a modificar durante la inspiración y va a estar localizado para su auscultación en la parte del foco tricuspidio. Siguiente diapositiva. Y finalmente, con otros ruidos agregados, tenemos el sístole en eco, ruidos en válvula prostética, golpe pericárdico y marcapasos implantados. El sístole en eco son la auscultación del cuarto ruido durante la larga pausa distólica de los bloqueos auriculoventriculares completos. Estos pueden ser dados de manera esporádica, generadas por la sístole auricular de un ritmo sinusal, por elevada frecuencia, que puede ser producido por lo que es el aleteo auricular típico. Y en cuanto a su valor semiológico, estas son raros y carecen de valor diagnóstico significativo. El golpe pericárdico es un fenómeno de la tonalidad aguda que aparece en pacientes con pericarditis constrictiva. Estos se perciben mejor en lo que va a ser el foco apexiano y es normal. Puede ser más intenso que los dos ruidos cardíacos normales y son ocurren debido a la vuelta a su posición del equilibrio del pericardio engrosado con o sin calcificaciones. Y los ruidos en las válvulas protésicas, tenemos que el primer y el segundo ruido protésico tiene un timbre de manera metálico similar al clic sistólico. En posición aórtica puede acompañarse de un suave soplo sistólico eyectivo. Y en posición mitral o tricuspidia, los ruidos de apertura y cierre de las prótesis coinciden con lo que es el fenómeno acústico del primer ruido que refuerza. El marcapasos implantados, habrá alteraciones de los ruidos normales dependiendo de la ubicación del electrodo estimulador. En el ventrículo derecho puede provocar un desdoblamiento paradójico del segundo ruido, tipo bloqueo de la rama izquierda, y puede auscultarse un ruido agregado antes del primer ruido y va a ser debido a lo que hay una contracción de los músculos vecinos. Estos músculos pueden ser intercostales y diafragma. Y en casos raros puede haber estimulación directa del miocardio auricular o ventricular si el electrodo perfora el músculo. Bueno, hasta aquí la exposición. Perfecto, muy bien. Pongan anterior. Anterior. Más atrás. Un poquito más atrás. En la que sigue, la que sigue. Bueno, respecto a lo que son la parte de
cuando vamos a ver la intensidad de los ruidos. Yo les dije, esto de aquí yo prefiero hacerles como un organigrama para que lo tengan un poquito más claro. Esta parte de aquí, esta es la que esta estaba bien, la otra estaba un poquito alterada porque ponen que el aumento de la intensidad se presenta en la insuficiencia mitral y tricuspidia. Eso está mal, está errado. Cuando yo oculto un paciente, yo tengo que ver primero la parte del ritmo, si estos ruidos están rítmicos o están arrítmicos. Segundo, lo que yo evalúo es la parte del tono como tal. Entonces, cuando yo escucho el tono, yo tengo que ver que el primer y segundo ruido vayan a la par. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea el uno más fuerte que el otro. Sí, aunque normalmente el primer ruido tiende a ser un poquito más intenso, es más agudo. El otro es un ruido más grave. Pero de esta línea como tal no debe aumentar más de lo esperado. Entonces, cuando yo tengo un primer tono aumentado en los focos de la punta, que básicamente son los focos mitral y tricuspidio, debo pensar en las estenosis mitrales y en las estenosis tricuspidia, lo más frecuente. También se presenta en la miocardiopatía hipertrófica, también se presenta en las alteraciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En cambio, cuando yo tengo un aumento del segundo ruido que yo estoy pensando directamente a nivel de lo que son los focos aórtico y pulmonar, tengo que pensar en la insuficiencia aórtica, en los pacientes con enfermedad valvular degenerativa que está asociada normalmente a la hipertensión arterial, como ya lo colocaron ahí. Tengo que pensar también en algo que se llama hipertensión pulmonar. Así como hay hipertensión arterial normal, tenemos lo que es la hipertensión de la arteria pulmonar. ¿Qué ocurre? Que diversa a muchas enfermedades o muchas veces de manera primaria, porque la hipertensión pulmonar se clasifica en primaria y secundaria, la primaria normalmente viene desde la etapa, o sea, desde la parte congénita, desde el nacimiento. Es casi raro ver hipertensión arterial primaria en pacientes adultos. En cambio, las secundarias normalmente se deben a alteraciones pulmonares y alteraciones cardiológicas. En las alteraciones pulmonares tenemos todas las neumopatías intersticiales que ya mencionamos en primer parcial. Y tenemos todas las cardiopatías que afecten a la parte pulmonar, es decir, cardiopatías izquierdas que obviamente por el aumento de la presión a nivel de los capilares pulmonares se esté repercutiendo a nivel de lo que son los mismos y esté elevando la presión capilar pulmonar, que como yo les decía, normalmente la presión de la arteria pulmonar va hasta 18. Cuando yo tengo por encima de 18 milímetros de mercurio, tengo que pensar que posiblemente hay una hipertensión pulmonar, que dependiendo del grado, lo clasifican de 20 a 30, de 30 a 40 y más de 40. Si hablamos de una hipertensión leve, moderada y severa, que obviamente eso ya lo vemos más en la parte clínica y que ya después van a conocer los tratamientos. Entonces un autor que fue Chávez, él describió un complejo como tal, y él decía que vamos a ver un levantamiento, ustedes van a notar, la verdad es un poco raro, que en el segundo espacio intercostal hay un abombamiento del mismo. Segundo, que nosotros vamos a palpar y vamos a sentir el cierre de lo que es la válvula pulmonar. Tercero, al momento de percutir vamos a ver que se desplaza este foco de la arteria pulmonar más de lo esperado. Y cuarto, básicamente, que este segundo ruido se encuentra aumentado. Entonces, este es básicamente el complejo pulmonar de Chávez. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, el tercer ruido cardíaco, como yo les decía, si bien es cierto, podemos encontrarlo en las insuficiencias, pero básicamente cuando tenemos pacientes con estenosis leve de las arterias, perdón, de las válvulas mitrales y tricuspidia también lo vamos a encontrar. Pacientes con fiebre lo vamos a encontrar, pacientes con taquicardia lo vamos a encontrar. Pacientes con miocardiopatías dilatadas, porque obviamente ocurre un llenado más rápido de lo normal, también vamos a encontrar esto de aquí. Y el tercer ruido, la verdad, sí es un poquito más fácil de identificar que el cuarto ruido. Normalmente yo lo voy a escuchar a nivel de lo que es el segundo ruido como un eco del mismo. Es decir, del tac, como que viene un sonidito, un tac, pero más débil que este de aquí. Que a diferencia del cuarto ruido tiende a ser un poco más intenso. ¿Sí? Entonces vamos con el cuarto ruido, por favor. Siguiente. Y el cuarto ruido, esto sí ya va asociado a estenosis severas como tal, tanto de las válvulas aórticas, tanto de las válvulas mitral, tanto de las válvulas tricuspidias, en los cuales nosotros al momento de que ocurra el periodo de contracción auricular, que es parte de la diástole, la aurícula tiene que hacer demasiado esfuerzo para contraerse.
Entonces, este sonido, que más bien es como que si yo tocase una puerta, es el que corresponde al cuarto ruido, que sí es frecuente ocultarlo en pacientes que ya están sumamente graves y en los pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca congestiva severa. Son pacientes que muchas veces ya requieren algún tipo de marcapasos para mejorar la función cardiovascular. Entonces, cuando vemos en la parte práctica, Dios mediante, quizá vamos a poder ocultar un ruido si es que nos llega un paciente infartado de esos que están en la lona, posiblemente vamos a tratar de ocultar este ruido. Yo sí tuve la oportunidad de ocultarlo cuando hice mi rotación en semio, justo mi profesora era cardióloga, y logramos ver todo este tipo de sonidos. En Albernaz había mayor apertura, había un área de cardiología sumamente grande, en el cual veíamos todos estos casos que sí eran muy frecuentes, veíamos todas estas valvulopatías que sí son bastante frecuentes. Entonces, cuando yo oculto estos ruidos, créanme que nunca se me van a olvidar. Y otra de las cositas que yo debo ocultar, si bien es cierto, ya vimos el ritmo, vimos la frecuencia, vimos la intensidad, otra de las cosas son los ruidos agregados que nosotros pudiéramos tener. ¿Por qué no les incluí soplos? Porque soplos ya es un mundo más grande y tenemos que nosotros aprender a diagnosticar lo que son los soplos en estos pacientes. Sigue, por favor. Sigue, sigue. Perfecto. Ahí, en lo que son los ruidos agregados tenemos lo que son los clics y tenemos los chasquidos, dentro de lo que son los ruidos que nosotros pudiéramos encontrar en los pacientes. Para que ustedes no lo olviden, los clics son sistólicos y los chasquidos son diastólicos. Como yo diferencio muchas veces en la ocultación la sístole y diástole, ustedes ocultan al paciente y tocan el pulso. En el momento que ustedes sienten el DUM y sienten el pulso, ese es sistólico. Y obviamente sienten el otro latido, o mejor dicho, no lo perciben mucho y no coordina con el pulso, ese es diastólico. Esa es una manera fácil para que ustedes comiencen a diferenciar la sístole de la diástole y para que por ende puedan ustedes diferenciar todos estos ruidos agregados. Entonces, como ya lo mencionó su compañera, todos estos aquí que ustedes van a encontrar, básicamente los clics son de tipo sistólico. Normalmente más los vamos a encontrar en los pacientes con estenosis valvulares. En cambio, en la siguiente, por favor, los chasquidos que nosotros vamos a presentar, los chasquidos igual es como al momento de que se me intenta cerrar la válvula, me va a vibrar un poquito. Y es como que es como que fuera un soplo, pero muy, muy leve y muy corto. Y es lo que lo diferencia de lo mismo. O es más bien como cuando yo hago esto. Es como cuando yo hago este sonidito que es como que digo, estate listo, ponte pilas. Ya, esa es la parte básicamente del chasquido. Tienden a ser diastólicos, tienen una duración muy corta y más relevancia van a tener en los focos de la punta. Que básicamente estos aquí van a estar asociados más a la parte de las insuficiencias. Y hay otros ruidos que nosotros tenemos agregado y que tenemos que diferenciar. Cuando nosotros ocultemos un paciente que tenga una válvula protésica, ustedes van, no sé si alguna vez tuvieron algún reloj de estos automáticos, que es como que a cada rato, tic, 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 tic. Ese es el sonido característico de una válvula protésica, que también los pueden tener los pacientes que tienen un marcapaso, y esto se debe a que los marcapasos producen una estimulación adicional de lo que es el músculo cardíaco. Entonces vamos a tener unos ruidos agregados que normalmente se consideran en cierto modo normales. Entonces ustedes no se vayan a asustar cuando escuchen un paciente con una válvula protésica y ustedes, ojo, va a decir, chuta, este paciente tiene alguna estenosis, tiene alguna cosa adicional. No, esto básicamente está asociado a los ruidos cardíacos normales en estos pacientes, ¿sí? Entonces, los invito a que el día de hoy oculten lo más que puedan para que el día de mañana estén preparados. El día de hoy ustedes van a ocultar a todos sus familiares. Pónganse que descubran alguna cosita diferente. Y el día de mañana vamos a repasar con todos los pacientes habidos y por haber y vamos a ocultar a todos los pacientes para nosotros poder diferenciar cuál es lo normal y cuál es lo normal, ¿sí? Por ahora la exposición estuvo muy bien. Me alegra mucho que hayan mezclado los dos libros, la verdad, tanto de Suros como Argente. Entonces el día de mañana, chicos, nos vemos en la parte práctica em, y vamos a tratar de despejar todas las dudas posibles. Yo sé que cardiovascular es un poquito complejo, pero es bastante bonito, más que todo cuando vemos la parte de la ocultación, que ya lo iniciamos el día de hoy.
¿Sí? Entonces, chicos, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Ya.